El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En esta ocasión quisiera hablar un poco sobre dos temas en uno. El primero es los bautizados que están lejos de nosotros ya no están con nosotros. Y los bautizados que estamos acá, en las iglesias, que todavía visitamos iglesias. Estudiando los diversos documentos que emanan de las diversas conferencias del CELAM, encontramos varios aspectos que ellos han estudiado sobre esta realidad que estamos viendo de los bautizados, pero que ya no están con nosotros. Esta gente que vinieron a la iglesia, sumergieron a esos niños en el agua, pero después ahora viven como paganos. No les hizo mayor cosa el bautismo. Y sin embargo, la evangelización está llevando a las personas a la adhesión personal con Jesucristo y su iglesia. Entonces, claro, ante esa masa de gentes sin rostro ya de cristianos y que estuvieron con nosotros, llegaron acá, pero ahora se fueron, los hemos perdido, ya no nos dicen nada. Antes se evangelizaba a los no bautizados, a los paganos. Pero ahora hay que evangelizar a los bautizados que viven como paganos. Entonces aquí está emprendiendo una gran misión la iglesia para alcanzar a esos que fueron de los nuestros, pero ya no son de los nuestros. ¿Y qué es lo que ha pasado en estas personas? Han perdido la energía del cristianismo. Han perdido el sentido vivo de la fe. No se reconocen ya como miembros de la iglesia. Llevan una vida alejada de Cristo y de su iglesia. Algunos han llegado a las oficinas parroquiales diciendo: bórreme porque yo ya no soy nada. Entonces han perdido estas personas, han perdido seguramente ya ese gran tesoro que recibieron. Entonces, al descubrir esos bienes que estas personas han perdido, podemos pensar que probablemente estas personas nunca dieron su adhesión personal a Jesucristo, nunca se entregaron a Él. La primera conversión no les llegó. Ese es el problema. Uno de los problemas que tenemos. No les llegó esa primera conversión. Entonces tenemos católicos bautizados no convertidos y que muchos de ellos viven como paganos. No han tomado en serio esa pertenencia a la iglesia. Todos sabemos la importancia de pertenecer a algo,
pues estas personas no se sienten ya pertenencia de la iglesia. Ellos no asumen esos valores cristianos. Ya no les dicen nada lo que nosotros hablamos, predicamos, la enseñanza de la iglesia. Ya no tienen ningún compromiso eclesial ni evangelizar a los demás. Todo esto nos indica que algunos dicen profesar alguna creencia por ahí vaga, pero sin ningún compromiso serio en la vida, compromiso con Dios. Y entonces todo esto nos va a llegar a nosotros a pensar que bueno, pues sí, ¿qué hacer con esta gran masa de gente perdida? ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de católicos bautizados, pero sin compromiso? No influyen en el campo de trabajo, no influyen en nada, no hacen la diferencia. No influyen en la política, en la economía, en la ciencia, en el arte, en la literatura, medios de comunicación, no son fermento en medio de la masa, no son luz ni sal de la tierra. Es el retrato que nos dan estos documentos sobre estos bautizados. Entonces, estos no son capaces de ir transformando esa realidad en la que viven. Y muchos de estos son absorbidos fácilmente por esos ambientes. No son el buen olor de Cristo, ni son la carta de Cristo. Viven como si no fueran bautizados. Es el panorama como un poco sombrío que se presenta sobre esta realidad que está viviendo la iglesia de tanto católico que vinieron a bautizarse, pero ahora ya no están con nosotros. Y entonces, claro, toda esta gente es fácil presa de las sectas protestantes que no pierden tiempo para entuturutarlos, para llenarles de mensajes de enseñanza equivocadas, pero los pobres bautizados no están formando, ni siquiera entienden. Y no son capaces de defender su fe. Y estos son los que están llenando las capillas protestantes, son católicos, bautizados. Entonces algunos de ellos solo se quedan con algunas prácticas religiosas de vez en cuando hay algún matrimonio, algún difunto, alguna quinceañera, aparecen por ahí y uno detecta a estas personas no son de iglesia, dice uno. Su manera de vestir a veces dice que en realidad como que no andan perdiditos, pues, ¿verdad?, en la iglesia. Entonces, claro, hablarles de iglesia a estas personas ya es una institución anticuada, ya no les dice nada, ya pues prácticamente no les llama la atención y ellos muy bien ya dicen pueden vivir sin iglesia. Y entonces, claro, alejados de la misa dominical. Si toda la gente bautizada que tenemos viniera a la misa dominical, hermanos, imaginemos, tendríamos problemas en los templos. Son personas que se acostumbraron a vivir ya en pecado mortal y ya no les dice nada. Ya su conciencia se adaptó a un estilo de vida pecaminosa y quizás ya no siente ni siquiera remordimiento porque ya mataron su conciencia. Y entonces muchos de estos católicos bautizados se han visto involucrados en corrupción administrativa, mal manejo de los recursos económicos, personas que han llegado a altos puestos. Pero ¿qué ha pasado?
Y uno dice, bueno, si esa persona es católica, se declara católica, pero ¿y cómo es que ha llegado pues a tanto? Quiere decir que en realidad bautizado, pero pues no practicante. Y muchos de estos viven en concubinatos públicos, adulterio, divorciados, vueltos a casar. Otros viven en uniones libres. Y algunos católicos, como he visto, aprueban la ley del aborto. Y a veces uno se acusa diciendo es que los católicos ahí solo hay borrachos, hay mujeriegos, viciosos y todo lo demás. Y claro, estos católicos pues desprestigian a la iglesia, a su madre la iglesia. Entonces su pobre fe, poquita fe, puede ser reduce a lo mínimo. Y ven que la iglesia solamente pone prohibiciones. Su fe bien fragmentada. Y solo de vez en cuando tal vez repite algunos principios que les quedó de la primera comunión, pero después. Entonces, esta es una realidad que, quiera o no, nos asusta un poco a nosotros al pensar, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia que no fue capaz de atraerlos, de enamorarlos, de convocarlos a estas personas? Ahora, nosotros que estamos en la iglesia, nosotros que estamos acá, que ya no vivimos como paganos, no somos indiferentes. Tenemos arraigo, sentido de pertenencia a esta iglesia. Y por eso estamos acá. Ya no podemos vivir sin la misa dominical, porque sabemos de que eso nos llena. Ahora los que están en la iglesia, los bautizados que están en las iglesias, que tienen fe, que van camino de salvación, ¿qué tendríamos que hacer para esos bautizados que viven como paganos? Aquí viene el rato tremendo para nosotros, porque si nosotros no cumplimos esta misión, entonces, claro, no tendremos a esa gente en nuestras iglesias. Por eso nosotros va a depender mucho que esas personas puedan regresar a la iglesia. Hay varias cositas que podríamos hacer. Darles a conocer a Jesús como el Señor. Proclamarles el anuncio de la buena noticia para llevarlos a la conversión. Darles testimonio de lo que hemos visto y oído. Hacerles un llamado a la comunión con Dios. Proclamarles a Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado. Ofrecerles la salvación en Jesús como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Evangelizarlos para que luego ellos se conviertan en nuevos evangelizadores. Si nosotros no hacemos eso, ya podemos pensar que esa gente no llegará a la iglesia. Un llamado a la esperanza que se apoya en la promesa de Dios y que tiene como certeza inquebrantable la resurrección de Cristo. Una evangelización que forme a estos bautizados en personas maduras en la fe, integrados a comunidades, para que sigan su formación. Que estos bautizados lleguen a tener una adhesión personal a Jesucristo y a la iglesia. Esa son tareas que teníamos que hacer nosotros, los que estamos en la iglesia. Hacerles ver que son personas amadas de Dios, que Cristo ha muerto por ellos para salvarnos, que Él es el camino, la verdad y la vida.
Decirle que la iglesia los espera con los brazos abiertos porque aquí hay comunidades acogedoras. Llevarlos a tener experiencia de Dios. Anunciarles la palabra de Dios y llevarlos a un encuentro a través de la lectura de la palabra. Acompañarles a través de un discipulado personalizado que pueda encontrarse con una iglesia, de comunidades. Más presencia de los católicos en diversos ambientes. Entonces, tendría que ser el trabajo de los que estamos en la iglesia. Si nosotros no hacemos nada de esto, entonces pues las cosas parece que van a seguir igual o van a seguir peores. Estos pobres hermanos bautizados que van pues sin rumbo ni dirección, necesitan pues digamos claro que hayan estos católicos bautizados, comprometidos, convertidos, que tengan una fortaleza, que ante un encuentro personal con Jesucristo, que les anuncie esa buena noticia, esa buena nueva del reino de Dios. Quiere decir que los que venimos a las iglesias tenemos una responsabilidad, somos responsables también de esas personas. Y como dice el Señor, si tú no le anuncias la buena nueva, el reino, la doctrina, la palabra de estas personas, pues yo te voy a pedir cuenta a ti. Si ese malvado se pierde, a ti te voy a pedir cuenta porque tú no le anunciaste la palabra de Dios. Quiere decir que los que estamos aquí también podemos dar cuenta por esto de que el impío, el malvado, no se ha convertido porque no fuimos capaces de llevarle esa buena noticia. Pero dice, si tú le anuncias la buena nueva a ese malvado y no se convierte, no te preocupes, yo no te voy a pedir cuenta a ti. Le voy a pedir cuenta a él. Quiere decir que somos responsables nosotros de esos hermanos y hermanitas bautizados que son todavía, llevan ahí su bautismo. Y a nosotros nos toca. Otros no creo que lo hagan. Entonces, ¿qué significa todo esto de que la experiencia, la vivencia del propio bautismo nos lleva a ser también misioneros evangelizadores? Acercarnos a aquellos que viven alejados, que son indiferentes ya a las cosas religiosas. Entonces creo que es interesante eso, evangelizar a los bautizados que viven como paganos. Esa es la gran tarea que tenemos nosotros como iglesia. Que el Señor pues nos ayude, nos dé su gracia, nos dé su espíritu para llegar a ser precisamente esos evangelizadores permanentes que están siempre en una actitud de compartir, de llevar esa buena noticia para que las personas encuentren lo que nosotros hemos encontrado, que vida, que salvación. Bueno, pues nos ponemos